que estuvo muy cerquita de él. Ella es Claudia Puyó, corista del primer disco de Los Redondos, Gulp, del año 1985, y también referente del rock nacional. Claudia, en primer lugar, gracias por atendernos. Gracias a vos. La ciudad de La Plata particularmente se encuentra conmovida, como todo el país, pero Como bueno, todos nosotros, como por todo, supuesto. como toda la República Argentina, y queríamos charlar un ratito con vos, bueno, para conocer un poco, ¿no? Sí, Esos momentos que me imagino que hoy sí, se pasan como yo estuve toda película. en la primera época, ¿viste? Fue la época en que antes de que ellos grabaran Gulp, Sí, yo ya cantaba con ellos en los shows, pero eran shows más chicos, en el Paracultural o en todos esos lugares, Látex, eran bares donde tocaban Los Redondos en esa época. sí. Y después, no sé, como yo, después se dio que Laura Hatton, que es una gran cantante de jazz también, yo, y María Lernoux, la que era mujer de Pipo, falleció María, las tres nos llamaron para cantar en ese disco que está grabado en el estudio de Grito Vitale de Mía, cuando Mía existía, que eran músicos independientes argentinos, porque eran bandas independientes, eran las primeras bandas independientes que empezaban a salir, porque Los Redondos de alguna manera forjaron como una cosa que no se había logrado, además de ser súper populares. El Indio marcó una diferencia terrible en la música argentina, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, sí, hola. Sí, hola, buen día, Claudia. Nadia te saluda desde acá. Gracias por este ratito. Quería consultarte algo que no todos conocemos, de hecho Sí. casi ninguno de nosotros, es cómo era él, que él no se dejaba ver mucho, no hablaba mucho de cómo era, no se sabía su Uy, yo hablé personalidad. tanto con Elise, era Por eso, muy, imagino que muy tendrás, sí, inteligente. Era una persona realmente inteligente. Era muy divertido hablar con él, era entretenido, pasamos noches hablando mm, con él, cuando él estaba con Virginia, su esposa ya. Claro. Y yo vivía en Ramos y en ese momento él también. Yo soy de Ramos Mejía y en ese momento él vivía en Ramos Mejía. Y yo iba a veces a la casa y nos quedábamos horas hablando, mm, horas. Era una persona muy muy inteligente. Yo creo que el Indio nunca se va a ir porque yo creo que hay tantos músicos que además heredaron su ironía, qué sé yo, su voz, que yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché digo, qué voz rara que tiene este muchacho. Claro, claro. sí, Claro, sí. porque era raro la primera vez que lo escuché, después ya te parece normal, pero con algunos cantantes me ha pasado eso, ¿viste? mm, Cuando Y nada, compartías, sí, sí, compartimos un montón de ensayos, después tocamos en Cemento y presentamos Bull sí. con Laurita, cantamos las dos. Era muy divertido estar con Los Redondos. Era una época que la banda de Los Redondos era maravillosa. Estaba Semilla, Bucareli, Ok. que siempre estuvo, Mm, y bueno, y estaban todos ahí, ¿viste? Estaba Willy Crook también, y el Piojo Ávaro. Bueno, era una época, además era una época que empezó un poquito con la democracia también, poder claro. salir, porque al principio los temas de Los Redondos, que salían en la radio, ponele, salían los demos que se habían hecho en La Plata, justamente, con otras cantantes, seguramente que no sé quiénes son yo, no Claro. las conozco, pero había unos demos de Superlógico, por ejemplo, Mm, que estaba grabado en La Plata. No, y bueno, no sé, hablar del Indio ahora que no está me hace una cosa adentro del alma, que no sé, me da ganas de llorar, pero no sé, era una persona muy inteligente, qué sé yo, no sé, es lo que más me quedó grabado. mm. Era bastante jodida, también tenía su y carácter, sí. Sí, me imagino. Cuando Eh, compartían esas grabaciones y esos ensayos y esos shows, ¿vos sí, creías siempre que fue, vos creías que sí, podía llegar a tener tanto éxito esa banda, esos temas o no? sí, corazón, escúchame, yo iba a ver a los Redondos, yo terminé cantando con los Redondos porque los iba a ver. Claro. Ah, Claro. mirá. Ujú. A mí me encantaban los Redondos, me parecía, esa época, por ejemplo, me parecía mortal. Mm, Pasaba algo, ¿viste? Pasaba algo que era diferente a mm, todo lo que, pero era la banda entera, eran como 5 o 6 tipos que salían adelante
y no quedaba nada, por ejemplo en el Paracultural que tocaban explotaba, ¿no? Pero estaban todos, amábamos a Los Redondos, fue muy loco. Ellos al principio tocó Gorosito también, que es el marido de Laura Hatton, pero en otra época, en la época que yo canté con ellos, ya la banda era otra, y estaba buenísima, para mí fue la mejor banda de Los Redondos. ¿Vos seguías en contacto con él en estos últimos años? No, ¿sabes qué? No, porque yo me fui a España en el 88, volví casi en el 93, y después no, porque cuando yo volví ellos eran hiper populares, nada que ver con cuando yo me fui, ¿ves? Ellos llenaban estadios, lugares, millones de personas, y yo no tenía ese acceso y después le perdí el rastro. Él se fue de Ramos, se fue a Parque Leloir, ¿no? Claro. Y no tuvimos, lamentablemente no seguimos en contacto, pero igual, te digo, el Indio era una persona muy guardada, ¿entendés? Sí, hablaba, pero no era muy sociable, digamos, no era una persona súper sociable y por algo no salía mucho de ningún lado. Sí, se notaba eso. Entonces, qué sé yo, cuando vos lo disfrutabas, pero cuando tenías el momento de estar sentado con él, charlando con él, ¿entendés? Pero si no, en otras situaciones él estaba concentrado en lo que hacía, la música, ¿no? Claudia, ¿dónde lo conociste? Lo conocí... Bueno, lo conocí antes de grabar. Claro, por eso te digo. Pero, ¿sabes que no me acuerdo? ¿En algún show? Hay una foto que estamos los tres en Cemento. Está la mujer de él y yo, pero yo tendría, no sé, 22 años, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, porque fue antes de grabar Gulp que yo lo conocía. Pero, ¿dónde? No me acuerdo. Muy bien, No me acuerdo. Y en alguno de todos esos eventos o alguien me lo presentó. Ah, sí, ahora sí me acuerdo. A ver, dale. A ver. Sí, ahí me acordé. Desbloqueaste el recuerdo. Lo conocí en la esquina del Sol, ahí está. Yo estaba casada con un productor de radio se llama Gustavo Rómulo Anoya, que fue el que producía, por ejemplo, El Submarino Amarillo, de Lalo Mir, que eran programas de radio. Sí. Y él los conocía a Poli y a Sky, ¿no? Era amigo de Poli y de Sky. Y me dijo, vamos a ver, yo nunca había ido a ver a Los Redondos, no quería, una cosa rarísima, no quería ir a ver a Los Redondos, se me había puesto en la cabeza que no quería. Bueno, la cosa es que fui, porque me dijo, el que era mi marido en ese momento, Gustavo, me dice, dale, vamos a la esquina del Sol, así los conoces a Sky y a todos, los conoces a Los Redondos. Y me acuerdo ir a entrar al camarín y saludarlos a todos. Esa fue la primera vez que lo conocí. En realidad lo vi antes, pero esa fue la vez que hablé con él. Muy bien. Bueno, Claudia, te agradezco por traer un pedacito del Indio al aire de la ciudad de La Plata. Estamos hablando con un montón de personas, así que ha sido... Y me imagino, porque los Redondos son de La Plata, así que me imagino que debe estar la ciudad, debe estar re triste. Sí. Acá también, por supuesto, porque el Indio ya es de todos. Muy bien. Claudia, que tengas el mejor día posible dentro de lo esperado. Gracias, tengo un nudo en la garganta en este momento. Sí. Un beso, Claudia, gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba Claudia Puyó, una de las coristas del primer disco de Los Redondos, Gulp. ¿Nos vamos con Gulp? Vamos a escuchar un poquito de Gulp. Dale. Suenan Los Redondos. La bestia pop.